La confianza no es un sentimiento pasajero. Es una estructura invisible que sostiene la mente, gobierna las emociones y dirige el rumbo del alma. Cada decisión que tomas nace primero en un pensamiento. Cada pensamiento se forma desde una creencia, y cada creencia se apoya, consciente o inconscientemente, en aquello en lo que confías. Muchos creen que la fe es solo creer que Dios existe, pero la Escritura revela algo mucho más profundo. La fe verdadera es aprender a descansar en Dios, incluso cuando todo alrededor parece inestable. Puedes orar todos los días, puedes leer la Biblia, puedes asistir a la iglesia, y aún así vivir atrapado en ansiedad, inseguridad y agotamiento interior. Porque la batalla no siempre ocurre en lo visible, ocurre en la mente. El psicológico cristiano no se destruye con grandes tragedias, se desgasta lentamente con pequeñas desconfianzas. Primero dudas de una promesa, luego intentas controlar una situación, después comienzas a anticipar escenarios negativos, y sin darte cuenta, tu vida espiritual empieza a funcionar desde el miedo, no desde la fe. Aquí nace el creyente cansado. Aquí surge el líder sobrecargado. Aquí aparece el cristiano que sirve mucho, pero descansa poco. La confianza se va desplazando. Ya no está completamente en Dios. Empieza a apoyarse en personas, en recursos, en estrategias, en fuerza propia. Y cuando la confianza deja de estar anclada en lo eterno, el alma entra en estado de alerta permanente. La Escritura nunca separó lo espiritual de lo emocional. Cuando el corazón pierde estabilidad, la mente se vuelve vulnerable. Cuando la mente se debilita, las decisiones se distorsionan. Cuando las decisiones se corrompen, el propósito se fragmenta. Hoy descubrirás una verdad profunda. La confianza espiritual es el fundamento del equilibrio psicológico cristiano. Cuando confías correctamente, tu mente descansa. Cuando confías mal, tu interior entra en guerra. No todos los colapsos son visibles, muchos ocurren en silencio. Hay personas que siguen predicando, pero ya no creen con la misma profundidad. Hay líderes que siguen guiando, pero ya no descansan en Dios. Hay creyentes que siguen adorando, pero viven gobernados por la ansiedad. Y lo más peligroso es que todo parece normal desde afuera, pero por dentro, algo se está rompiendo. Por eso este mensaje es necesario, porque el cristianismo no fue diseñado para producir personas emocionalmente agotadas. Fue diseñado para formar almas firmes. Y al final de este video entenderás cómo la confianza transforma la mente, sana las emociones y redefine el liderazgo espiritual, tanto en la Biblia como en nuestros días. La confianza no es una habilidad aprendida, es una arquitectura espiritual con la que el ser humano fue creado. Desde el principio, Dios diseñó al hombre para vivir desde la dependencia, no desde el control. El alma humana fue formada para descansar en algo mayor que ella misma. Por eso, cuando la confianza está bien dirigida, la mente encuentra equilibrio. Pero cuando se rompe, el sistema interior entra en conflicto. La Biblia muestra que la relación entre Dios y el hombre nunca fue pensada como una relación fría o mecánica. Era un vínculo vivo. No se trataba solo de obedecer órdenes, se trataba de caminar en comunión. No era solo cumplir mandamientos, era aprender a confiar en la voz del Creador, aun cuando no se entendía todo. Este es el punto clave. El psicológico cristiano nace en la confianza. Antes de existir ansiedad, antes de existir inseguridad, antes de existir miedo al futuro. El ser humano vivía desde la certeza de que Dios cuidaba cada detalle. Pero cuando la confianza se quiebra, ocurre algo profundo. La mente entra en modo supervivencia, y aquí comienza el deterioro emocional. El alma deja de descansar. El pensamiento se vuelve hiperactivo. Las emociones pierden estabilidad. A partir de ese momento, la persona ya no vive guiada por fe, sino por escenarios. Empieza a imaginar pérdidas. Empieza a anticipar fracasos.
Empieza a prepararse para peligros que aún no existen. Esto no es solo psicológico, es espiritual, porque cuando la confianza se desplaza de Dios hacia el control humano, el interior entra en tensión permanente. Aquí nace el creyente que ora, pero no descansa. Aquí surge el cristiano que conoce la palabra, pero vive preocupado. Aquí aparece el líder que sirve, pero carga todo solo. El problema no es falta de actividad espiritual, es falta de entrega interior. Muchos creyentes confían en Dios para la salvación, pero no para el proceso. Confían para el cielo, pero no para el día a día. Y esta división crea una fe fragmentada. Espiritualmente creen, emocionalmente se defienden, externamente adoran, internamente se protegen. La Escritura nos enseña que Dios no solo quiere salvar almas, quiere restaurar la forma de pensar. Por eso Jesús Cristo no vino únicamente a predicar arrepentimiento, vino a reeducar la confianza humana. Cada vez que decía, no tengan miedo, no estaba dando un consejo emocional, estaba corrigiendo un sistema interior dañado. Cada vez que decía, confíen, no estaba hablando de optimismo, estaba restaurando una arquitectura espiritual rota, porque Jesús sabía algo que muchos ignoran. Una mente sin confianza no puede sostener una fe madura. Puedes memorizar versículos, puedes participar en ministerios, puedes hablar el lenguaje cristiano, pero si tu confianza está basada en el control, tu alma nunca estará en reposo. Aquí está una verdad profunda. Dios no busca creyentes hiperfuertes, busca corazones rendidos, no busca mentes que lo entiendan todo, busca almas que descansen aún sin entender. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, se mide por cuánto confías. La Biblia muestra que seguir a Dios no es solo cambiar de comportamiento, es permitir que Él reconstruya tu mundo interior. Por eso, el proceso de discipulado nunca fue solo aprender enseñanzas, fue una transformación profunda de la mente. Los primeros discípulos amaban a Dios, creían en Él, caminaban con Él, y aún así vivían dominados por el miedo, la impulsividad y la inseguridad. Esto revela algo importante. Puedes estar cerca de lo espiritual y todavía reaccionar desde heridas emocionales. Puedes servir y seguir funcionando desde el temor al abandono. Puedes creer y aún así tomar decisiones desde la ansiedad. Uno de los ejemplos más claros es Pedro. Pedro tenía pasión, tenía iniciativa, tenía liderazgo natural, pero también tenía una emocionalidad inestable. Prometía fidelidad absoluta y horas después negaba conocer a su maestro. Caminaba sobre el agua lleno de fe, pero se hundía cuando su mente se enfocaba en la tormenta. Sacaba la espada para defender, cuando el momento exigía quietud. Pedro no carecía de amor, carecía de estabilidad interior. Y aquí aparece una verdad poderosa. Dios no descarta personas emocionales, las forma. Pedro no fue rechazado por sus crisis, fue trabajado por ellas, porque el objetivo nunca fue solo convertirlo en predicador. Fue convertirlo en un hombre interiormente firme. El discipulado actuó como una terapia espiritual profunda. Cada corrección, cada silencio, cada restauración después de una caída. Todo estaba orientado a una sola cosa: mover su confianza del impulso humano a la dependencia divina. Antes Pedro reaccionaba, después aprendió a discernir. Antes hablaba sin pensar, después esperó dirección. Antes actuaba desde la emoción, después desde convicción. La diferencia no fue intelectual, fue psicológica y espiritual. Aquí entendemos algo esencial. El Espíritu Santo no solo trae poder para testificar, trae dominio propio para vivir. Muchos creyentes buscan dones, pero ignoran el carácter. Buscan autoridad espiritual, pero evitan el proceso emocional.
Quieren resultados externos, sin transformación interna. Por eso viven en ciclos. Avanzan, retroceden, se animan, se frustran. Comienzan bien, terminan agotados, porque nunca permitieron que Dios sanara su sistema interior. El psicológico cristiano madura cuando la persona deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder conscientemente. Eso solo ocurre cuando la confianza deja de estar en la fuerza propia y se establece en Dios. Aquí nace el creyente estable, no el que nunca enfrenta tormentas, sino el que ya no se deja gobernar por ellas. El problema no comienza cuando llegan las crisis, comienza cuando la confianza cambia de dirección. No siempre dejamos de creer en Dios, muchas veces simplemente dejamos de depender de Él. Seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia, seguimos participando en actividades espirituales, pero interiormente algo se mueve. La confianza ya no está completamente en lo eterno, se traslada lentamente hacia la propia capacidad, el control de los resultados, la aprobación de otros, la seguridad financiera, la planificación excesiva, la necesidad de tener todo resuelto. Y cuando esto ocurre, el alma entra en tensión permanente. Aquí nace el creyente hiperalerta, siempre anticipando problemas, siempre imaginando escenarios negativos, siempre preparándose para lo peor, no porque sea prudente, sino porque ya no descansa. Este estado produce un desgaste silencioso. La mente se acelera, las emociones se vuelven frágiles, el cuerpo comienza a manifestar cansancio, el espíritu pierde sensibilidad. Externamente la persona parece funcional, internamente vive en modo supervivencia. Aquí aparecen patrones muy comunes en el psicológico cristiano moderno: dificultad para desconectarse, culpa al descansar, miedo constante al fracaso, necesidad de controlar personas y procesos, espiritualidad basada en rendimiento, ansiedad disfrazada de responsabilidad. Muchos llaman a esto madurez, pero no lo es. Es desconfianza espiritual camuflada, porque la verdadera madurez no produce rigidez, produce paz. Cuando la confianza se desplaza, también cambia la forma de relacionarse con Dios. La oración deja de ser entrega y se vuelve negociación. La fe deja de ser descanso y se convierte en esfuerzo. La obediencia deja de fluir y pasa a sentirse pesada. El creyente ya no vive desde la certeza, vive desde la presión. Y esto crea una fe agotada. Aquí surge el cristiano que sirve mucho, pero vive cansado. El líder que guía, pero está emocionalmente saturado. La persona que predica esperanza, pero lucha en silencio con ansiedad. Este conflicto interior no siempre se nota desde afuera, porque muchos aprendieron a espiritualizar su desgaste. Dicen, es normal estar cansado, así es el ministerio, es parte del llamado. Pero la Escritura nunca diseñó una fe basada en agotamiento crónico. Dios no llamó a nadie a vivir en tensión constante. El alma entra en conflicto cuando intenta cargar sola lo que fue diseñado para ser entregado. Aquí está la raíz. Confiar parcialmente produce inestabilidad total. Puedes confiar en Dios para lo grande, pero si no confías para lo cotidiano, tu sistema emocional nunca se ordena, porque el descanso espiritual no viene de resolverlo todo, viene de soltarlo todo. Y mientras la persona no aprende a soltar, su interior permanece en guerra. La confianza bíblica no es pasividad, no es cruzarse de brazos esperando que todo se resuelva solo. Es una entrega consciente, es reconocer límites, es aceptar que no controlas cada resultado, pero eliges descansar en aquel que gobierna todos los procesos. Aquí ocurre algo profundo. Cuando el creyente aprende a confiar, su sistema interior comienza a reordenarse. La mente baja su nivel de alerta, las emociones recuperan estabilidad, el cuerpo deja de vivir en tensión constante, el espíritu vuelve a sentir sensibilidad. La confianza actúa como un regulador emocional espiritual. No elimina problemas, pero redefine cómo los enfrentas. Antes,
Cada dificultad activaba miedo. Ahora activa oración. Antes, cada obstáculo producía ansiedad. Ahora produce discernimiento. Antes, cada incertidumbre generaba control. Ahora genera entrega. Este cambio no es mágico, es progresivo, porque confiar es un entrenamiento del alma. Al principio cuesta. La mente quiere prever todo. El corazón quiere protegerse. El ego quiere tener la última palabra. Pero poco a poco, cuando el creyente practica la dependencia espiritual, algo se transforma. Ya no necesita responder impulsivamente. Aprende a esperar dirección. Deja de cargar responsabilidades que no le pertenecen. Comienza a descansar aún en medio del caos. Aquí nace la verdadera fortaleza emocional cristiana, no la que aparenta seguridad, sino la que permanece firme aun cuando no tiene todas las respuestas. La confianza sana porque rompe un patrón antiguo, el de vivir desde el esfuerzo constante. Muchos creyentes viven agotados porque creen que deben sostener su vida espiritual con fuerza propia. Ora más, sirve más, haz más. Pero la Escritura enseña algo diferente. Primero confía, luego actúa. La confianza correcta cambia la calidad de la fe. La oración deja de ser desesperada y se vuelve íntima. La lectura bíblica deja de ser obligación y se convierte en alimento. El servicio deja de ser carga y pasa a ser expresión. El creyente ya no vive corriendo detrás de Dios. Camina con Él. Aquí se produce una sanidad silenciosa. Las heridas emocionales comienzan a cerrarse. El miedo pierde autoridad. La ansiedad deja de dictar decisiones, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque el alma ya no está sola frente a ellos. La confianza devuelve al creyente al lugar original, dependencia. Y dependencia no es debilidad, es alineación espiritual. El corazón que confía aprende a soltar personas, suelta resultados, suelta expectativas irreales, y cuando suelta, respira. Por eso la confianza no solo transforma la fe, transforma la psicología. Una mente que confía piensa con claridad. Un corazón que confía responde con mansedumbre. Un espíritu que confía vive en paz. Vivimos en una generación que glorifica la productividad. Todo debe ser rápido. Todo debe mostrar resultados. Todo debe demostrar eficiencia. Y sin darse cuenta, muchos cristianos han absorbido este mismo sistema. Sirven mucho, se esfuerzan mucho, se exigen mucho, pero descansan poco, oran con prisa, leen la Biblia entre pendientes, buscan a Dios, mientras su mente sigue llena de ruido. Así nace una espiritualidad acelerada, exteriormente activa, interiormente cansada. Hoy existen creyentes con agendas llenas y almas vacías, personas que conocen versículos, pero no saben cómo apagar su ansiedad. Líderes que predican esperanza, pero luchan en silencio con agotamiento emocional. Cristianos que aman a Dios, pero viven atrapados en presión constante. Esto no ocurre porque falte fe, ocurre porque la confianza fue reemplazada por rendimiento. Se enseña a servir, pero no a descansar. Se enseña a obedecer, pero no a soltar. Se enseña a perseverar, pero no a confiar. Y el resultado es una generación espiritualmente comprometida, pero psicológicamente saturada. Muchos ya no viven desde la certeza, viven desde la urgencia. Todo es importante, todo es inmediato, todo es pesado. Aquí aparece el creyente que siente culpa cuando se detiene, el que piensa que descansar es perder tiempo, el que confunde agotamiento con fidelidad. Pero Dios nunca llamó a nadie a vivir exhausto. El problema es profundo. Cuando la confianza no gobierna la vida espiritual, el esfuerzo ocupa su lugar. Y cuando el esfuerzo domina, el alma comienza a quebrarse lentamente, no de forma escandalosa, de forma silenciosa. La persona sigue funcionando, sigue trabajando, sigue ministrando, sigue ayudando a otros, pero ya no se escucha a sí misma. Ya no percibe su desgaste, ya no reconoce sus límites, hasta que un día aparece ansiedad persistente, insomnio, irritabilidad,
apatía espiritual, pérdida de sensibilidad, vacío interior. Muchos llaman a esto pruebas del ministerio, pero muchas veces es el resultado de una confianza desplazada, porque el alma no fue diseñada para cargar sola, fue diseñada para apoyarse en Dios. Cuando el creyente aprende a vivir desde el rendimiento, se desconecta del reposo. Cuando aprende a vivir desde la confianza, recupera el equilibrio. Esta es la gran crisis actual. Muchos saben trabajar para Dios, pero pocos saben descansar en Dios. Y sin descanso interior, la fe se vuelve pesada, el liderazgo se vuelve tenso, la espiritualidad pierde gozo. La sanidad del psicológico cristiano no comienza cuando cambian las circunstancias, comienza cuando cambia la postura del corazón. Muchos esperan que Dios quite primero el problema para recién después descansar, pero el orden espiritual es inverso. Primero confías, luego descansas, y desde ese descanso enfrentas el proceso. El camino de restauración empieza con un acto simple pero profundo: reconocer límites, aceptar que no puedes con todo, aceptar que no tienes todas las respuestas, aceptar que tu fuerza no es infinita. Esto no es debilidad, es madurez espiritual, porque el alma sana cuando deja de competir con Dios y vuelve a depender de Él. Aquí ocurre algo poderoso. La persona baja las defensas. Ya no necesita demostrar fortaleza. Ya no necesita controlar cada detalle. Ya no necesita anticipar todos los escenarios. Comienza a vivir desde la entrega. Y esa entrega produce descanso interior. El creyente restaurado aprende a pausar antes de reaccionar, orar antes de decidir, soltar antes de insistir, escuchar antes de responder. Este proceso reeduca la mente. La ansiedad pierde autoridad. El miedo deja de dirigir. La presión se disuelve lentamente, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque el alma ya no los enfrenta sola. Aquí nace una nueva forma de vivir la fe, ya no basada en esfuerzo constante, sino en confianza sostenida. La persona empieza a distinguir entre lo que le corresponde hacer y lo que debe entregar, entre responsabilidad y carga, entre compromiso y autoexigencia. Y esta claridad transforma el interior. Muchos creyentes viven agotados porque cargan cosas que nunca les pertenecieron: el futuro, las decisiones de otros, los resultados del ministerio, las expectativas ajenas. Pero cuando el corazón aprende a soltar, recupera oxígeno. La dependencia espiritual devuelve sensibilidad. El alma vuelve a sentir. La oración vuelve a fluir. La fe deja de ser pesada y se vuelve natural. Este es el punto de quiebre. Cuando el creyente deja de vivir desde el «tengo que» y comienza a vivir desde el «confío». Aquí se rompe el ciclo del desgaste. Aquí se restaura el equilibrio emocional. Aquí el liderazgo deja de ser tenso. Aquí la espiritualidad recupera gozo. Porque confiar no elimina el camino, pero lo hace habitable. La confianza es el eje invisible de toda vida espiritual. No siempre se nota. No siempre se habla de ella, pero gobierna silenciosamente cada decisión, cada reacción y cada pensamiento. Donde hay confianza, hay descanso. Donde no hay confianza, hay tensión. El alma humana no fue creada para vivir en estado de alerta permanente. Fue diseñada para habitar en dependencia. Cuando el creyente aprende a confiar, algo cambia profundamente. La mente deja de correr. El corazón deja de defenderse. El espíritu vuelve a respirar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no gobiernan el interior. Aquí comprendemos una verdad esencial. Dios no busca creyentes perfectos. Busca corazones rendidos. No busca mentes que lo entiendan todo. Busca almas que descansen aun cuando no entienden. La madurez cristiana no se mide por cuánto sabes, se mide por cuánto confías. Puedes tener conocimiento bíblico y vivir emocionalmente fragmentado. Puedes tener ministerio y estar interiormente agotado. Puedes tener fe doctrinal y carecer de paz. Porque la paz no nace del control, nace de la entrega.
Muchos pasan la vida intentando sostener su espiritualidad con esfuerzo humano, pero la fe verdadera no se sostiene con fuerza, se sostiene con confianza. Cuando confías, dejas de cargar lo que no te corresponde, aprendes a esperar sin ansiedad, decides sin presión, sirves sin agotamiento, lideras sin rigidez. Aquí el alma encuentra su lugar original: dependencia, no como debilidad, sino como alineación. El creyente que confía no es pasivo, es estable. No vive huyendo de las tormentas. Aprendió a caminar en medio de ellas. No necesita tener todo resuelto. Sabe en quién está apoyado. Y esta es la invitación final. Regresa a la confianza. Suelta el control. Entrega la carga. Respira. Porque la fe no fue diseñada para destruir tu psicológico. Fue diseñada para sanarlo.